Buenos días, mi nombre es Eudelis Rodríguez, estudiante de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, y esta exposición es del informe de pasantías, que es un requisito para optar al título de abogado. Factores intervinientes en la incidencia de la violencia de género en el ámbito laboral referente al acoso en el municipio Caroní y su tratamiento legal en base a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La violencia de género y el acoso laboral se ha convertido en un problema de alto gravamen. El acoso laboral es toda conducta persistente sobre un colaborador que genera miedo, causando daño a la integridad, a lo físico y en lo mental. También causa daños psicológicos y profesionales en la víctima. En la siguiente investigación se empleó el método cualitativo, estructurado en 5 capítulos, tal como lo dictamina la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, en la modalidad seleccionada, en este caso la modalidad de derechos humanos. Capítulo 1. El problema. El estudio de la violencia de género y acoso laboral a nivel mundial presenta un crecimiento rápido a nivel intelectual y social. La Organización Mundial de la Salud estima que el 75% de las mujeres han sufrido alguna vez de violencia y acoso laboral, pues estos tratos son infundidos por el jefe o por otro miembro del área laboral. De tal manera y en tal sentido se tiene con forma de preocupación que en las grandes ciudades de Latinoamérica la violencia de género y el acoso laboral se ha convertido en un problema difícil de tratar. Estas conductas son persistentes hacia las mujeres en el área laboral, conductas que a ella le provocan miedo, molestia, entre otras. El desarrollo de la violencia de género y el acoso laboral se ha convertido en un problema social, ya que esto tiene mucha incidencia y es por la falta de conocimiento que en Latinoamérica sucede mucho. En Venezuela ha aumentado notoriamente la violencia de género y el acoso en las áreas laborales. La conducta más persistente son cuando el jefe cambia las tareas habituales de la empleada por otras que ella no puede desempeñar. También no le hace caso a sus labores, entre otras. El Estado Bolívar no escapa de estos hechos o delitos. La violencia de género y el acoso laboral también se emplean en actividades que tienen por objetivo la desacreditación personal. Para lograrlo, el jefe maldecirá a la empleada, le inventará enfermedades, entre otros. En el municipio Caroní también existe la violencia de género y el acoso laboral. Ante esta problemática doy a conocer un caso cuya identidad será reservada para salvaguardar a la víctima. En Las Delicias, compañía anónima, una empresa en sociedad de 2 primos llamados José y Jesús, con una gran cantidad de empleados, una de las empleadas, llamada María, era nueva en la empresa. Al pasar de los días, ella desempeñaba de buena manera sus labores hasta que uno de los jefes, Jesús, la comenzó a ver de mala manera y la acosaba haciéndole propuestas que no eran precisamente las de trabajos. Y ella, al ver y al notar al notar esta causa, ella decidió retirarse de la empresa. Así, esto es uno de los casos que podemos ver en nuestro municipio Caroní. De lo antes expresado surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué causas inciden en el alto índice de violencia de género y acoso laboral en el municipio Caroní? ¿Qué órganos receptores de control social intervienen frente a los delitos antes nombrados? ¿Cuáles son las situaciones que puede vigilar y prever el Consejo de Protección de la Mujer a una Vida Libre de Violencia? Objetivos de la investigación. Objetivo general. Analizar los factores intervinientes en la incidencia de la violencia de género en el ámbito laboral referente al acoso en el municipio Caroní y su tratamiento legal en base a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Objetivos específicos. Indagar las causas que inciden en el índice de violencia de género y acoso laboral en el municipio Caroní. Señalar los órganos receptores de control social que pueden intervenir frente a los delitos antes nombrados. Referir las situaciones que puede vigilar y prever el Consejo de Protección de la Mujer a una vida libre de violencia. Justificación, alcances y limitaciones de la investigación. La violencia de género y acoso laboral son problemas sociales que se presentan en todas las ciudades y comunidades, pues estas son conductas no permitidas sancionadas por las leyes y pueden acarrear al sujeto activo una serie de consecuencias de carácter penal. Una de las principales limitaciones son las leyes por parte de las instituciones gubernamentales que no le toman mucho caso a este tipo de problemas. Un gran porcentaje de las mujeres que sufren de violencia de género y acoso laboral no presentan su denuncia por miedo a que le retarden el proceso. Capítulo 2. Marco teórico. Antecedentes de la investigación. Oliver y Valls, 2017, en uno de sus estudios, Strauss, 2017, llevado a cabo en 36 unidades laborales en 16 países diferentes, tiene como resultado la consecuencia de la educación que se le da a la mujer desde la etapa de su adolescencia hasta la mayoría de edad, ya que en esta etapa debe conocer sobre la violencia de género y también que se da en las áreas laborales, llegando a ser el acoso laboral. Fundamentos teóricos. ¿Quiénes son víctimas? Son víctimas a quien se le realiza el delito, a quien se le comete el delito. En este caso son víctimas las mujeres calladas, las mujeres que necesitan del trabajo y no pueden dejarlo, y las mujeres que no desempeñan de buena manera su labor. Tipos de acoso laboral. Existen 3 tipos de acoso laboral. Acoso ascendente, que es cuando los empleados en conjunto acosan al jefe. Acoso horizontal, que es cuando se comete en la misma área y un empleado acosa a la empleada. Y el acoso descendente es el más habitual cuando el jefe se aprovecha de su jerarquía y de esta manera acosa a la mujer. Fundamentos jurídicos. Constitución de la República Bolivariana de 1999, artículo 49, trata del debido proceso. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 14 y 15, define violencia de género como el acto sexista que tiene como resultado el daño y sufrimiento a la integridad personal, física y psicológica de la mujer. También define acoso como parte de la violencia, ya que esto comienza con una conducta abusiva. El artículo 40 de la misma ley establece una sanción de prisión de 8 a 20 meses a la persona que con una serie de conductas abusivas y abusivas y violentas atente a la integridad de la mujer. Y en el artículo 70 y 71 establece una serie de órganos receptores de demanda, lo cual la mujer podrá ir a demandar de forma oral o escrita, con o sin la presencia de un abogado. Son órganos receptores de demanda el Ministerio Público, Justicia de Paz, órganos policiales y los tribunales municipales en caso de que en las localidades no se encuentren ninguno de estos órganos antes nombrados. Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, artículos 164 y 166. Aquí se establece que no puede haber acoso en las áreas laborales, no puede haber acoso ni ninguna conducta que sea muy parecida al acoso, ya que esto puede ser sancionado por las previsiones de esa misma ley. Capítulo 3. Marco metodológico. Tipo de investigación cualitativa, diseño de investigación tipo documental, técnica de recolección de datos, instrumentos impresos
y electrónicos, análisis de datos descriptivo y detallado. Capítulo 4. Análisis de los resultados. Se pudo determinar que hay mucha carencia relacionada con los órganos encargados de manejar estas situaciones. Claro está que existen organizaciones, misiones y programas de adaptación para las mujeres, pero estas no cumplen con su respectiva responsabilidad, ya que la violencia de género y acoso laboral va aumentando de manera muy alarmante. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Los derechos de las mujeres son inherentes a ellas. Según la investigación realizada, los estudios hechos y análisis planteados, sí es bien cierto que existen programas, leyes, instituciones para la mejora de esta problemática. La violencia de género y el acoso laboral son fenómenos de antigüedad, pero podemos ver que ahorita en este momento, en el presente, todavía existen esta serie de delitos. El Consejo de Protección de la Mujer es una de las instancias encargadas de velar por los derechos y garantías de la mujer. Cámbiala. Recomendaciones. Para concluir, les doy a conocer 2 recomendaciones. El Estado debe considerar o motivarse para emprender nuevos estudios al nivel de los delitos cometidos a las mujeres de hoy, emplear charlas, talleres y estudios para que conozcan sus derechos y garantías. Y que el Estado cumpla fielmente con lo establecido en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Espero sea de su agrado mi presentación.